Bueno, vamos a empezar. La vez pasada creo que terminamos viendo el tema de la iglesia sacramento, ¿verdad? Vimos el número 776. Nos quedamos en el 775. Ese sí lo vimos. El 776. Y el 776 también lo vimos, ¿no? A ver, leamos el 776. Ya, para que no haya discusión. Pues estrénate ahí. 776. Como sacramento, la iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal. Sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Tres términos que vamos a ver a continuación, pero vamos, con eso concluimos esta idea de iglesia sacramento, de esta gran aportación del Concilio Vaticano II, que descubre la iglesia como un auténtico sacramento. Hablábamos, ¿verdad?, que un sacramento es un signo y por lo tanto es sensible. Todos los signos son sensibles, si no, no serían signos. Signo de la gracia de Dios. Es un signo que produce gracia, ¿verdad? Eso es un sacramento. Y efectivamente la iglesia es un signo, hombre, pues se ve, ¿verdad? Aquí estamos, nos reunimos a veces en pequeño, a veces en grande. Las familias son esa iglesia doméstica, así es que se ve la presencia de Cristo, nos necesita a nosotros para que Él se haga visible. Entonces es signo de algo que no se ve, que es Cristo, y que produce gracia. Definitivamente la iglesia produce gracia, puesto que produce los sacramentos, ¿no? Y los sacramentos producen gracia. Pero ya el hecho de 2 o 3 reunirse en nombre de Cristo, Él está ahí en medio de nosotros. Entonces, es una promesa de Jesús. Quiere decir que aquí está Jesús y que aquí se está produciendo una gracia especial. En este caso, pues será la gracia de la reflexión sobre Jesús y todo el misterio cristiano. Bueno, queda suficientemente claro, ¿verdad? Entonces, la iglesia como sacramento de Cristo y los 7 sacramentos de la iglesia, que bueno, pues si son sacramentos de la iglesia, son sacramentos de Cristo, evidentemente, ahora sí que por transitividad. Ya después hablaremos en el apartado del catecismo sobre los sacramentos, ya hablaremos más sobre los sacramentos. Bueno, vamos ahora al siguiente párrafo. La iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia en su referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia respecto al Padre, la iglesia es el pueblo de Dios. Esta es otra de las nuevas expresiones del Concilio Vaticano II. La iglesia, pueblo de Dios. No es una jerarquía de autoridades y fieles sometidos, sino somos el pueblo de Dios. Primer dato contundente. Todos juntos caminamos al Padre. Formamos un pueblo. Vamos entonces a leer el número 781. Reina, por favor. En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida sana. Primer dato importantísimo de este concepto. Dios no nos quiere salvar aisladamente. Ni la fe judía ni la fe cristiana son individualismos.
A diferencia de otras religiones donde cada quien busca su perfeccionamiento, pues como en el camino budista. No, aquí no. Caminamos juntos y no podemos marginar al otro de nuestro proceso de fe. Vamos, ¿cuál es el mandato que nos dejó Jesús? El mandamiento. Ámense los unos a los otros. Y es que no puedes pretender que el amor es solamente entre Dios y yo. Eso, como lo dice la carta del apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te muestro mi fe. Y esas obras son la caridad. Entonces, no es una religión abstracta el cristianismo, es una religión individual, aunque eso no quiere decir que no haya una dimensión personal e individual en la fe. Por supuesto que sí, tiene ambas dimensiones. No somos una religión de masas, la masificación de la fe, no. Es individual, es personal este encuentro con Dios, pero también es comunitario. Bueno, seguimos. Eligió pues a Israel para pueblo suyo. Hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento, en su sangre convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se unieran, no según la carne, sino en el Espíritu. Ok, entonces, este es un pueblo que tiene no una sangre común como eran los judíos, ¿verdad? Todos los judíos dicen, bueno, pues procedemos de una misma sangre que es la de Abraham. Nosotros no nos une la sangre, sino el espíritu. Es una unidad espiritual. Un pueblo que también dice, fue formando gradualmente. Este pueblo no aparece de la noche a la mañana. Ha llevado un proceso, una historia, como un auténtico pueblo. Todos los pueblos tienen una historia de algo. Si algo caracteriza a un pueblo es su historia. Bueno, vamos a ver las características de este pueblo. ¿Quieres seguir leyendo tú? Al menos estos tres primeros párrafos, tres primeros renglones. Las características del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene características que distinguen claramente a todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Vamos a ver cuáles son las distinciones de este pueblo. Adelante. Dice, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no nos pertenece. Dios no pertenece. No pertenece de propiedad o ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Primer dato curioso, ¿verdad? Dios no le pertenece a ningún pueblo, pero Dios quiso que un pueblo sí le perteneciera. ¿Y cuál es ese pueblo? Primero el pueblo de Israel y después el pueblo cristiano. ¿Ok? Tere, por favor. Dice, se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento. De este pueblo, sí. No por el nacimiento. Se llega a ser miembro de este cuerpo. ¿Dice cuerpo? Sí, Bueno. cuerpo. Unos dicen cuerpo, otros dicen pueblo. Está bien. No por el Lo vamos a ver más nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu. Es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Este pueblo tiene la característica de que, dado que no es por la sangre y es por el Espíritu, es a través del agua y el Espíritu Santo que este pueblo nace, ¿verdad? Es el signo de la pertenencia.
nace de arriba, no nace del deseo humano. Eso lo dice Juan cuando está hablando con Nicodemo. Exacto, Nicodemo. El siguiente párrafo, por favor, Silvia. Este pueblo tiene por cabeza a Jesús, el Cristo ungido, Mesías, porque la misma unción del Espíritu Santo fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. Es un pueblo mesiánico. Esta palabra que tanto hemos repetido, que yo creo que ahora sí ya les queda claro, ¿verdad? Mesías, Cristo ungido, es la misma palabra, ¿verdad? Mesías, Cristo ungido, nada más es Mesías en hebreo, Cristo en griego, ungido en español. Es decir, las tres palabras hacen referencia al aceite, ¿verdad? Porque pues esto es lo que se unge, un aceite. Entonces, somos el pueblo aceitado, si así lo quieren llamar, para captar la fuerza de la palabra, ¿verdad? En donde Jesús, Cristo, es la cabeza. Recuerden también que la palabra Cristo, Mesías y ungido no solamente hace referencia al aceite, sino ¿quién lo unge? ¿Quién lo unge? El Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos Jesucristo, estamos hablando de Jesús, el ungido por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, decimos Jesucristo y detrás de esa palabra, de ese nombre, ahí está el Espíritu Santo. Bueno, Cris. Sí. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. ¿Qué es lo que nos da identidad? Dice el texto. La dignidad, la libertad, la fuerza de ser hijos de Dios. Esto es lo que nos da dignidad. Tu dignidad está en que eres hijo, eres hija de Dios. No, la dignidad no te la da la pertenencia a una familia, no te la da la multitud de conocimientos que tengas, los títulos nobiliarios, ¿verdad? Es que este monseñor es más digno. No, tan digno es el monseñor como el obispo, el presbítero, la monja, la socia del Sagrado Corazón, y tú, que no eres de ninguna de esas cosas. Todos tenemos la misma dignidad de hijos e hijas de Dios, que nos hace libres. Esta es una libertad infinita porque es la libertad de Dios. Y nos da la capacidad, por supuesto, hijos, de amar como Dios ama. Muy bien. Siguiente número. Olivia, por favor. Su ley es el mandamiento número: amar como el mismo Cristo mismo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Tenemos una ley, y esa ley es el mandamiento nuevo. Y además no es una ley escrita en un texto, sino que está escrita en los corazones. Ya lo decía el profeta Ezequiel, ¿verdad? Que esa ley ya no sería externa, sino interna. Esa es la característica fundamental de esta ley. La llevamos en el corazón y ahí es donde tenemos que buscar esa ley. ¿Seguimos? Por favor, Lupita. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Bueno, entonces este texto del Concilio Vaticano II nos habla de que efectivamente es un germen de unidad, de esperanza, de salvación para todo el género humano. Germen.
¿Cuál es la misión de la iglesia? Según, en términos del Evangelio, de la propuesta de Jesús. Bueno, esa es la misión, ¿verdad? Nuestra misión, ¿cuál es esa misión? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es? ¿Germen de qué? Unidad, esperanza. Pero ¿cómo se llama todo eso? Comunión, solidaridad, justicia. ¿Cómo se llama todo eso? ¿Germen de qué? ¿Somos germen del amor de Dios. Del reino de Dios? Recuerden esto muy bien. Este es el proyecto de Jesús. Jesús vino al mundo para establecer el reino de Dios. Pero ese reino de Dios necesita una semillita que lo impulse, que lo haga ver, que lo promueva, que lo construye. Y esa semillita, ese germen es la iglesia. El reino de Dios es algo mucho más grande que la iglesia. Lo insisto, no me cansaré de decirlo, ¿verdad? Es mucho más grande que la iglesia. La iglesia está al servicio de ese reino, de la extensión de ese reino. Y obviamente, pues la primera que tiene que vivir el reino es la iglesia, somos nosotros. Si entre nosotros no se da la unidad, si entre nosotros no se da la misericordia, si entre nosotros no se da el diálogo, la reconciliación, si entre nosotros no se da la colaboración, el servicio, pues ¿cómo vamos a hablar de ese reino? ¿Cómo vamos a ser testigos, constructores de ese reino, ¿verdad? Allá en el mundo. ¿Ok? Bueno, entonces el reino de Dios es precisamente eso. Es nuestra misión. Es el trabajo de la iglesia. O dicho también con otras palabras, evangeliza. Bueno, su destino, Leti. Su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta Él mismo, hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Al mismo tiempo que es misión, la misión de la iglesia es el reino, es nuestro destino. Fíjense lo poderoso que es el reino de Dios. Cómo abarca toda la vida de la iglesia. Es la razón de ser, es la tarea y es el destino final. Nosotros vivirlo y que se haga. Pero recuerden que ese reino no se consumará sino ¿cuándo? ¿Cuándo se consumará ese reino? Al final, en la segunda venida, que es a nivel individual, cuando yo me muera, en ese día que yo me muero, pues ya estoy ahí en el día del juicio. Y si no, al final de toda la historia vendrá el Hijo de Dios con todos sus santos. Bueno, que recuerden que una vez muertos ya no hay tiempo y entonces todos estamos allí inmediatamente, en el mismo instante estamos delante del que está viniendo a hacer el juicio. Bueno, un pueblo sacerdotal, profético y real. Estas tres características del pueblo también son bien importantes. Por favor. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido por el Espíritu Santo. Lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa en estas tres funciones de Cristo y tiene la responsabilidad de misión, de servicio que se deriva de ellas. Ok, entonces, si Jesucristo es la cabeza, nosotros también vamos a participar de esta dignidad de pueblo sacerdotal, pueblo de sacerdotes, pueblo de profetas y pueblo de reyes. Todos participamos de esta dignidad. Esto es algo que, cómo cuesta trabajo a la misma iglesia jerárquica o a la historia de la iglesia,
Nos ha costado trabajo entender que sacerdotes somos todos, tú y yo, en distinto grado, pero somos sacerdotes. Todos tenemos esta capacidad de santificar con tus actos, con tu ternura, con tu misericordia, con tu justicia. Estás santificando. Con tu oración estás santificando. Todos somos profetas. Otra característica importantísima. No solo el padrecito tiene que hablar del reino de Dios. No solo al padrecito le toca proclamar la buena nueva y evangelizar. No es cosa solamente de las monjitas y de las catequistas. Es obra de todos nosotros que tenemos que transmitir esta palabra de Dios a los demás. Claro, nadie transmite lo que no conoce. Y este es el gran desafío de los laicos hoy. Máxime que el Espíritu Santo ha querido constreñir al cuerpo jerárquico. Cada día somos menos. Yo lo que veo en eso es el deseo del Espíritu Santo de que ustedes se preparen y sean evangelizadores. Yo veo en esto el deseo del Espíritu Santo de hacer del laicado algo poderoso, algo que recupere toda su fuerza, toda su dignidad, en particular como profetas. Y luego reyes. ¿Qué significa que ustedes son reyes? Reina, tú que eres reina. ¿Qué significa que tú seas reina? Pues Jesús es el Rey, ¿En qué sentido es rey? de que es el Hijo de Dios, entonces por eso nos pasa esa misma dignidad de ser reyes también a nosotros en el bautismo. Estás hablando de tu característica de ser hija de Dios. Pero una de esas características de ser hija de Dios es que eres reina. ¿Pero por qué? El rey es el representante de Dios y la concepción hebrea es que el rey es el que trae la justicia de Dios, es decir, ayudar a los más necesitados y ayudar al mismo y a Dios. Bueno, desgraciadamente aquí no va a profundizar mucho. Bueno, vamos a esperar al número 786 para profundizar un poco más, pero esto es quizá lo que más trabajo cuesta entender. Sin embargo, a ver, vamos al número 784. Yolanda, por favor. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe del bautismo, se participa en la atracción única de este pueblo, de su vocación sacerdotal. Cristo, el Señor, pontífice, tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Una vez más, el catecismo se queda muy pobre en hablar del sacerdocio común, es lo que les decía, por desgracia, estamos perdidos, no hemos profundizado tanto. Alguien que sí profundizó mucho es Concepción Cabrera de Armida, que hizo una profunda reflexión sobre la dignidad de ser sacerdotes. De hecho, este movimiento, empezando por los misioneros del Espíritu Santo, pero también la Alianza de Amor y todos estos grupos que ella promovió, hablan mucho de la dignidad del sacerdocio de cada uno de nosotros. Y el sacerdocio de cada uno de nosotros tiene
tiene varios sentidos. El primero de ellos es que somos sacerdotes porque así como Jesús es puente entre Dios y los hombres, también nosotros estamos llamados a ser puentes entre Dios y los hombres, intermediarios. Es decir, tú puedes llevarle a Dios las peticiones de los hombres y puedes traer de Dios a los hombres la santidad, la palabra, la vida de Dios. Eres puente, ¿sí? Somos pontífices en ese sentido. Pontífice viene de la palabra puente. Une lo sagrado con lo profano, lo divino con lo humano. Ustedes son, como yo, puentes. Jesús es solidario, por ser verdadero Dios, es solidario con Dios, es unido a Dios, pero por ser también verdadero hombre, es unido a la humanidad. Y eso es lo que también nosotros vivimos. Tú eres verdadero hijo de Dios, como Cristo, el Hijo de Dios. El bautismo te transforma en hijo de Dios. Tienes esta divinidad dentro de ti, pero también eres verdadero ser humano. Compartes la naturaleza humana, este barro del que estamos hechos todos, ¿no? Entonces, tú juntas en ti estas dos características: naturaleza caída, naturaleza divina. En ti mismo estás haciéndole de puente, no solamente en cuanto a que con los demás, sino en ti mismo eres puente. Este es uno de los sentidos, y es uno de los sentidos que maneja la carta a los Hebreos. Jesús, sumo y eterno sacerdote. En este sentido dice él. Pero también somos sacerdotes porque cuando celebramos la liturgia, a ver, en la expresión voy a escuchar misa, ahí tienen cómo se deteriora ese sentido del sacerdocio. Voy a oír misa, voy a escuchar misa. En vez de decir, voy a celebrar la misa. Yo soy celebrante. Ustedes, junto conmigo, somos los concelebrantes en la liturgia. Ese es el otro sentido de ser sacerdotes. Ustedes y yo celebramos lo mismo. No es como los ritos paganos, ¿verdad? Donde hoy hablaba de Abraham, ¿verdad? Este fenómeno de Abraham, que es el primero del que tenemos registro histórico, registro en libros, el primero que se le ocurre hablar directamente con Dios. Porque entre los sumerios, entre los persas, entre los mesopotámicos, entre los caldeos, si tú querías hablar con Dios, ibas con el sacerdote. No había la forma de que, a ver, yo le hablo a Dios, voy a tener oraciones, no. Lo hacías a través del sacerdote. Abraham, ese es su descubrimiento, Dios le habla. Y él se confía de él, se guía de él y habla, establece un diálogo. En los ritos paganos, insisto, los paganos van y que el sacerdote haga el ritual, yo nada más ahí estoy mirando. Nosotros no, nosotros participamos en esa celebración. Ustedes como cuerpo, yo como cabeza. Entonces, sí, los padres y los diáconos y el obispo encabezamos la celebración, pero ustedes se incorporan, forman cuerpo en la celebración. No son ajenos a la liturgia. Y ustedes hablan, responden, hacen su oración, ¿verdad? Decimos juntos el Padre Nuestro, en fin. ¿Me explico cuál es el otro sentido de ser sacerdotes? Ustedes son sacerdotes. Bueno, habría otros sentidos, pero no nos vamos a detener mucho. Estos son, creo, los más importantes. Luego, número 785. Anet, por favor. El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe
Sencillamente, a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, y profundicen en su comprensión y se hacen testigo de Cristo en medio de este mundo. Bueno, entonces, somos profetas porque tenemos la capacidad de profundizar la revelación. ¿Se acuerdan del tema de la revelación? La revelación que es, sí, las Sagradas Escrituras, texto sagrado, pero también todo lo que a través de los siglos ha formado parte de la reflexión de la iglesia. Todo eso es la revelación, ¿verdad? Es un conjunto. A diferencia de los protestantes que dicen, no, la revelación nada más es la palabra de Dios. No, nosotros creemos en que todo el conjunto de Dios sigue hablando en ese sentido. Bueno, somos profetas porque podemos y debemos profundizar en eso, lo que decía yo hace rato, ¿verdad? ¿Quién puede hablar si no lo conoce? Tenemos que conocer esa palabra de Dios. Pero también, y aquí no lo menciona tan directamente, porque podemos hablar en nombre de Dios. Tienes la dignidad de hablar en nombre de Dios con todo lo que la revelación te transmite. No es que yo de repente, pues entonces ya voy a ser profeta y me pongo a decir barbaridades, ¿no? No, tampoco. Esos serían los falsos profetas, los que no están ajustando su profecía a la profecía de Cristo, de las Sagradas Escrituras, de la revelación. Bueno, entonces ese es el otro punto de profeta. Seguimos. Ay, Dios. Sí, 7, 8, 6. Flor. El pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza, atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para el cristiano, ahora sí, pregunto. ¿Cristo es Rey especialmente cómo, cuándo? En la cruz, ¿verdad? El reinado de Cristo tiene por trono la cruz. Y la cruz es un acto de entrega. Es una forma de servir. Esa es la forma en la que somos reyes. Entonces, cuando también nosotros, en la entrega, en el servicio, en la solidaridad, en la construcción de la justicia, la misericordia, ahí es como somos reyes. Porque no solamente se trata de santificar en la oración y en la liturgia, se trata también de que todo ese reino de Dios se haga realidad en la tierra. Somos reyes cuando participamos en la construcción del reino de Dios. Creo que es evidente, ¿no? Reino para un rey. Entonces eres rey en la medida que construyes el reino de Dios, y ese reino de Dios se construye especialmente desde la cruz, es decir, desde la entrega, el servicio, la cruz. Seguimos. para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubren la imagen de su fundador, pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. Ok, vamos a leer este texto de San León Magno. La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo, y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. ¿Qué hay más regio que un espíritu que, sometido a Dios, rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón? Ok. Bueno, entonces
Entonces, yo espero que quede un poquito más claro. Ser rey o participar de la dignidad regia es la de servir, la de hacer que este reino funcione, trabaje, exista. El ministerio profético lo anunciamos, pero por el ministerio real lo construimos. Ser reyes, en ese sentido, también es cuando conducimos a la comunidad a construir ese reino. O dicho de otra manera, cuando ejercemos un ministerio como pastores. Pastores de almas, pastores que estamos llevando a la gente para que construya junto con nosotros. Bueno, hasta aquí, ¿dudas, comentarios, quejas? ¿Queda claro que estos tres ministerios, estas tres dignidades que recibieron ustedes y yo por el bautismo? ¿Ok? Son reyes, son sacerdotes y son profetas. Bueno, como parte del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Qué hora es, por cierto? Iglesia, cuerpo de Cristo. A ver, creo que ya todos leyeron. Ah, no, faltas tú. Desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Les reveló el misterio del reino. Les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que sigan. Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Bueno, entonces la iglesia respecto a Cristo establece una comunión muy profunda. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Este es el gran deseo del Padre, de Cristo delante del Padre, que todos sean uno, así como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Y somos uno con el Padre, especialmente haciéndonos uno con Cristo. De hecho, San Pablo hablará mucho de la transformación de cada uno de nosotros en Cristo. Transformarnos en Cristo. Esta expresión del alter Christi, que hay, el otro día cantábamos en una de las misas, ¿verdad? Alter Christi. Alter Christi no es algo que se le atribuía al sacerdote. Es más, este concepto de vicario de Cristo aplicado al Papa y a veces a los obispos y sacerdotes, pues se queda corto, porque en realidad todos nosotros somos vicarios de Cristo, todos somos otros Cristos. Por eso se les unge en la cabeza otros Cristos, otros ungidos, otros hijos en el Hijo. San Pablo es el que más profundiza en esta realidad. Entonces, comunión con Cristo. Número 788. Sonia. Me faltaban a las chicas de atrás. Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió su Espíritu. Por eso, la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa, por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos reunidos de todos los pueblos. Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. Ok, vamos a apurar un poquito. Angélica, ay Dios mío. Angie. La comparación de Sí. la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima
catecismo nos va a invitar a hacer estas 3 reflexiones para entender esta comunión, esta cercanía, esta profunda unidad entre Jesús y nosotros. Jesús y nosotros como un solo cuerpo. Él como cabeza, nosotros como miembros. Jesús como, bueno, Él especialmente cabeza, y luego nosotros como esposa de Cristo. La realidad esponsal de todos, de cada uno de nosotros. Somos parte de Cristo. Somos guiados por Cristo y somos enamorados de Cristo. Los enamorados de Cristo. Esta relación de esposo, esposa, o también podríamos hablar de el amigo, ¿verdad? Ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Es decir, esta relación íntima de amistad con Jesús, que es, sin duda alguna, una de los pilares de la espiritualidad cristiana. A Jesús hay que verlo primero que nada como el amigo, el hermano más cercano de todo lo que tenemos, ¿no? Que nos hace contactar al Padre de una forma totalmente nueva. Bueno, yo creo que ahí lo vamos a dejar.